Constitucionalista, experto en petróleo, Augusto Tandazo. Augusto, tengo, en primer lugar, tú eres mi amigo y vaya pues la que pasaste, estuviste a punto de estar en el más allá. Estuvo delicado de salud, tema del COVID, que llegó a todo el mundo, bueno, y también de bacteria que me contaron. Después de salir del COVID, 3 bacterias ahí metidas. Yo tuve un familiar que en un hospital público le entró una bacteria y se murió. Y yo quiero comenzar por ese lado humano, Augusto Tandazo. Gracias por aceptar esta solicitud para que puedas intervenir el día de hoy en dos, tres temitas que vamos a hablar. Augusto, un placer verte esta mañana. ¿Cómo vamos? Buenos días, Augusto. Gracias, William, metiéndole toda la fuerza para recuperarme totalmente. Te cuento que en el momento más crítico de mi salud, sí llegué a bajar al infierno un ratito. Y ahí me topé con muchos compatriotas ecuatorianos, oye. Están allí, ahí los vi a toditos. Pero ya estamos otra vez aquí en pie de lucha, tratando de dar un poco de luz a los temas nacionales. No te voy a decir a quienes vistes allí en el infierno, en el infierno, en el infierno. Bueno, bueno. Vamos al tema. Bueno, Y te repito, gracias por aceptar este diálogo y me da gusto verte nuevamente en franca recuperación. Hablemos del caso de Singue, porque es un tema que aquí se ha ventilado. En el caso de Singue que se lo sigue también al ex vicepresidente de la República. Por ahí le dieron la razón también a los operadores que están en estos menesteres. Aparece también el procurador, pero en síntesis, ¿cuál es tu opinión del mismo a esta altura, doctor Augusto Tandazo? mira, William, ha tenido que pasar algunos años para que se dé este arbitraje que acaba de pasar, que se hizo bajo las normas de las reglas de la Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil. Y obviamente es un laudo que es lapidario contra el Estado ecuatoriano, porque prácticamente lo dejan sin piso a todas las tesis que tenía el Estado ecuatoriano, fundamentalmente la Procuraduría General del Estado. Mira, te voy a leer rápidamente lo que el Estado alegó a través del Procurador General del Estado, Íñigo Salvador. Inadecuada consideración del riesgo exploratorio en la negociación inicial de la tarifa. Esto es una barbaridad, porque el riesgo no solamente es exploratorio, el riesgo es en inversiones, porque primero puede caer el precio del petróleo y las empresas no reciben sino una cosa miserable en relación con la tarifa, porque se ve reducida en el 25%. Luego, el riesgo tiene que ver con muchos temas, pues, con muchos temas en donde el Ecuador no es un país en donde se puede invertir y tener la seguridad de recuperar la inversión. Luego, la Procuraduría del Estado alegó que había la obligación de desglosar la tarifa, o sea, de desglosarla en los segmentos que dice la ley de hidrocarburos, tomando en consideración la amortización de las inversiones, costos, gastos y una utilidad razonable que tome en consideración el riesgo incurrido. Esta obligación de desglosar la tarifa le contestó el Ministerio de Energía a la empresa Gente Oil y le dijo, absolviéndole una consulta, que cuando habían negociado tarifas el Estado ecuatoriano nunca se le había obligado a la compañía a desglosar la tarifa. O sea, los giles fueron únicamente los contratistas de Singue y el resto, esta tesis no existió. La obligación de negociar sobre el 100% de las reservas probadas. O sea, es una barbaridad, porque el objeto de un contrato no es explotar las reservas probadas, sino intentar que, ese es el verdadero sentido, que lo dice la reforma a la ley de hidrocarburos en la exposición de motivos, anterior a la firma del contrato de Singue, que se incluyen disposiciones que permitan impulsar la actividad hidrocarburífera incrementando los niveles de producción, porque mientras más se incrementan los niveles de producción, más gana el Estado. Pero además hay un tema que es importante
sobre esto. La Contraloría, que hizo un papelón con su informe, decía que se debía haber renegociado la tarifa más abajo. No, señor. Tarifa, si nos ponemos serios, si nos ponemos serios, la tarifa tenía que haber subido. ¿Por qué razón? Porque la misma ley dice que podrá haber una tarifa adicional, no menos, para privilegiar producciones provenientes de actividades adicionales comprometidas por la contratista a fin de impulsar el descubrimiento de nuevas reservas, porque lo único que dicen es, habían 2 millones de barriles, 2.000 millones de barriles de reservas, 2 millones de barriles de reservas, pero la compañía ya explotó todo eso, es más, ya explotó más de los 2 millones, obvio pues, porque está haciendo trabajo exploratorio, pero lo que no decía el Estado y el Inversión. procurador, sí, dime. No, te decía la inversión, porque comenzaste este tema de Singue hablando que solamente no es el operativo, sino que también es la inversión que se hace. ¿Ah? Claro, pero mira, o sea, debía haber habido una tarifa adicional, porque la compañía, fíjate, me salto inmediatamente al siguiente tema, de lo alegado por el Estado a través del procurador. La no justificación de la capacidad operativa y financiera de Gente Oil. Esto es perdóname, William, con todo respeto a los oyentes, es una brutalidad, porque la compañía más bien demostró una capacidad operativa increíble, porque mejoró la producción y podía haber llegado a 10.000 barriles diarios, cuando ese campo no Ya. podía haber llegado a producir, estaba produciendo 150 barriles 16 años antes de la firma del contrato. Augusto, y cuando a la compañía le dan la razón y el Estado tendrá que pagar creo como 11 millones de dólares, ¿de qué estamos hablando allí? ¿De qué estamos hablando? Permíteme terminar rapidito esto. Ya. Decir que no hay capacidad financiera cuando la compañía se comprometió a invertir más o menos 27 millones de dólares y luego terminó invirtiendo cerca de 140 millones. O sea, es como decir, oye, fulano de tal está chiro, pero mira cómo se acaba de comprar una casa y con vista al mar y con piscina incluida. Entonces, ¿cómo que no tenía capacidad financiera y operativa? Luego, el incumplimiento del requisito del mejoramiento de las condiciones económicas del artículo 79 de la ley. Esto ya demuestra una ignorancia total, porque hay una absolución de una consulta al Procurador General del Estado anterior a Íñigo Salvador, donde dice que se ha cumplido con toda la normativa en la aplicación del artículo 79 de la ley de hidrocarburos. O sea, un Estado que se contradice a sí mismo. Pero mira lo que dice el tribunal en la parte importante de lo que se va pronunciando. Luego dice que después de un minucioso análisis de la prueba, el tribunal concluye que el comportamiento de la demandada, o sea, el Estado, descrito anteriormente, debe ser considerado doloso. Ahí está. Doloso. O sea, actuaron de mala fe. Y esto lo dice el laudo arbitral. Porque además hay una contradicción en el informe de la Contraloría. Porque, por ejemplo, mira tú, cuando la Contraloría toma un caso, se puede ir por dos vías. Si cree que no ha habido la intencionalidad de causar un daño, se va por negligencia, impericia, por una cantidad de cosas, y establece una responsabilidad culposa, que viene a ser la responsabilidad civil. Responsabilidad civil, culpa. Y entonces dice, vea, yo sé que no lo hizo de malo, De mala fe. pero respóndame por esta cantidad de dinero. Pero por cuerda separada la Contraloría manda el informe con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía. Y un indicio de responsabilidad penal tiene que ser basado en dolo. O sea que la compañía actuó dolosamente. Entonces póngase de acuerdo, Contraloría. ¿Hubo culpa o hubo dolo? O sea, en este país Claro. se estira la norma y se hace una Augusto, cantidad de cosas así. claro, en lo que dice la Contraloría, ¿no? El primero dice doloso, pero en el segundo que manda la Contraloría dice culpa. Ahí es lo que tú dices que no se pone de acuerdo. Bueno, ¿qué mismo es? ¿Culpa Pero más o bien, dolo? pero más bien, William, el Tribunal de Arbitraje concluye que el comportamiento del Estado ecuatoriano de la demandada así es considerado doloso. Al revés, o sea, le salió la bigotera al revés. Alguacilado. Entonces, luego dice el tribunal que considera probado que la demandada ha sufrido daños en su reputación. Claro, con semejante campaña que le lanzaron. Yo recuerdo cómo le lanzaron la campaña
con Pablo Celi y comenzó esto Teleamazonas, tratando Ya. de destruir la imagen de un contrato bien llevado. Augusto, siempre contigo se me va a ir rápido el tiempo, pero en este tema que está Jorge Glass, ex vicepresidente de la República, ¿cómo hablamos allí? Sobre Verás, caso Singue. verás, William, en este caso Singue, no existe la mínima responsabilidad de ninguna persona que actúe en el caso. No existe. Y eso lo confirma, o sea, el tribunal prácticamente confirma que todo ha sido bien llevado y que más bien ha sido perjudicada la compañía. Por eso dice en el literal I del punto 1451 del laudo que se deben intereses respecto a de las condenas por Ya. incumplimientos mencionados en los literales F y H y que se deben intereses con relación al valor de las condenas por los incumplimientos mencionados en el literal E de este Ya. acápite Ahora, 1451. Augusto, ahora, ¿va a apelar el laudo arbitral la Procuraduría? ¿Es posible esta acción jurídica? La apelación no existe, lo que existe es un recurso de nulidad, que tendrán que apelarlo ante las Cortes de Chile, porque ahí se dictó, ahí se dictó el laudo arbitral. Ya. Pero, o sea, es que es increíble. Cuando le destruyen la tesis, porque el laudo destruye la tesis de que ha habido un comportamiento doloso por parte de la compañía, y más bien concluye que ha habido un comportamiento doloso del Estado. Y el procurador dice que no tiene nada que ver el proceso penal que se le sigue todavía a la gente de Zinc, incluyendo el ex vicepresidente, Ya. desde luego, que no tiene nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Es lo que se llama en derecho la identidad subjetiva y objetiva de la acción. Es el mismo caso y los mismos actores. Por Dios, no le sigan tomando del pelo. Y por eso es que le obligan al Estado, que a mí me parece que se quedaron cortos, le obligan a que pague cerca de 11 millones de dólares por lucro cesante, por los daños y costes hundidos provocados por la frustración de la solución integral, que es que no le dieron a la empresa la facilidad para Ya. evacuar su crudo. O Siete sea, de... es como que sí. tú, No, no, decía, es como que si yo... es como que si tú te dan un contrato y el Estado se compromete a recibir el crudo, y cuando tú le dices, ya tengo el crudo, dices que no puedo recibir en Sanzaguari, que es la estación, porque no tengo capacidad. O sea, aquí el que incumplió el contrato es el Estado, no incumplió el contrato la compañía. Pero respecto del tema de que en Singue sí se sabía que había cualquier cantidad de petróleo, eso es una mentira, como decimos acá en la sierra, es una mentira cerdosa. ¿Por Ujú. qué? Porque el Estado ecuatoriano contrató con una compañía de primer nivel en el mundo, que es RPS Scotia, Ya, para que perfecto. le haga un informe sobre el campo Singue. ¿Y qué es Eh, lo que le dijo? Tengo textualmente el informe. RPS Scotia le dijo al Estado ecuatoriano, es la opinión de RPS que no se puede mejorar la producción del campo por encima de la curva base del contrato y por lo tanto el contrato no tiene valor. O sea, para RPS Scotia, ese contrato era como para decir, vea, escondan ese campo que no va a dar reservas. Viene una empresa, apunta bien, hace una buena interpretación de la sísmica y saca adelante ese campo. claro, Y es culpable de 7:54. haber producido más. Augusto O sea, Tandazo, te quiero llevar porque se me agota el tiempo. Repito, contigo siempre se me va el tiempo volando. Tendríamos para hacer un programa hasta las 12 del día siquiera. A ver, Augusto, hay una opinión de Jaime Nebot Sadi que tiene que ver con el federalismo y quisiéramos escuchar tu opinión. ¿Qué te parece una República Federal del Ecuador por estos tiempos? a ver, tenemos que entender primero que es una propuesta de las élites de Guayaquil. No es una propuesta del pueblo guayaquileño. Siempre las élites, desde la época de la colonia y de la constitución de la república, pugnaban por esta suerte de independencia de Guayaquil. Pero, por ejemplo, el momento que comenzamos a crear estados federados, ¿qué es lo que pasa? Guayaquil de pronto puede salir nadando y salir avante con el tema. Pero la pregunta, ¿y el resto de provincias? O sea que el Ecuador, primero que no lo pueden plantear porque la Constitución dice que el Estado es unitario y entonces tendríamos que ir a una asamblea constituyente y vaya a saber qué sale de esa constituyente. Entonces les puede salir la bigotera al revés.
al bigotón le puede salir la bigotera al revés. Pero aparte de eso, ¿qué va a pasar con provincias como Cotopaxi, como Chimborazo, como, qué sé yo, Morona Santiago? O sea, ustedes muéranse de hambre y yo no me muero de hambre. Eso en primer lugar. ¿Qué tal que la provincia de Sucumbíos decida que también plega al federalismo y los campos petroleros pasan a ser parte de ellos? Entonces, de qué estamos hablando? Pero entonces, pero además parece que esto es una estrategia de campaña para las elecciones seccionales, para levantar un falso civismo en Guayaquil y hacerles creer que la solución está allí, en ser pequeños. Ese fue el cáncer que afectó a la Gran Colombia, porque todo el mundo creía que siendo pequeñitos y siendo caciques de sus propios pueblos, pues iban a tener todas las oportunidades por delante. Esta fue la tesis del presidente Páez de Venezuela, la patriecita chica. Entonces, como Nebot no pudo alcanzar la presidencia de la República, ahora quiere alcanzar la presidencia del Estado Federado de Guayaquil. O sea, por Dios, este es un país que necesita otro tipo de visiones y no tanta politiquería Ya. barata, porque no puede ser que estemos en este momento en un plan de desunión del Estado. A ver, Augusto, pero se dice que a propósito del federalismo, si a otros estados, vamos a suponer que estamos ya con estados, le está faltando algo, hay también un fondo especial para socorrer a quien se está quedando con menos. No, eso no es así, porque el objetivo, y lo dijo Nebot en su intervención en Diario El Universo, en Diario El Comercio y otras que ha tenido. El objeto del federalismo es tener rentas propias y no de ahí sacar un pedacito para compartir. Rentas propias, normativa propia. Y obviamente, Ya. si son estados federados, van a tener que crear una estructura burocrática enorme. Pero Augusto, ¿no te parece también que está lo otro? Ventilemos lo otro, que dentro de esto y siendo estados, cada estado va a hacer, por ejemplo, de repente va a tener mejores carreteras, va a cobrar menos impuestos, otros cobrarán más impuestos, pero tendrán otras opciones. En temas de empresas también, el estado de Manabí tendrá menos impuestos que cobra, la gente de Guaya se irá de ese estado a Manabí y habrá una especie de competencia saludable, ¿no? ¿No te parece eso? No, de saludable no tiene nada. Eso es desligarse de las responsabilidades para con un Estado unitario. Pero además, podemos hacer análisis políticos, históricos, de esta tendencia que siempre han tenido las élites de Guayaquil. Pero, independientemente de eso, el artículo 441 de la Constitución dice que no se pueden hacer enmiendas constitucionales cambiando la estructura de la Constitución o los elementos constitutivos del Estado. Eso es materia de una constituyente. Entonces nos dan a entender que es nada más un plebiscito que hay que armar o una consulta popular y se fue el tema. No, eso es una asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque el artículo 1 de la Constitución dice que el Estado ecuatoriano es un Estado unitario. Y entonces eso trae otra Ajá. realidad. Y mira una cosa que es importante que la gente lo vea. Convocada una asamblea constituyente, tú sabes cómo comienza, pero no sabes Sí, cómo termina, eso es verdad. porque Augusto, depende de la composición de la sí. asamblea constituyente. Augusto Tandazo, una última pregunta, se nos agotó el tiempo. Tú tenías buenas relaciones con Rafael Correa, que se las rompió. Creo que nació a raíz de que se rumoreó tu posible candidatura a la presidencia de la República por la Revolución Ciudadana. ¿Hay una enemistad con Rafael Correa, Augusto, que quieras contarla? No, no, o sea, William, yo no soy enemigo de personas. Yo ataco ideas que no son correctas, razonamientos que no son correctos. A ver, aquí hay una cuestión que hay que aclararla. Yo fui miembro del Buró Nacional de Alianza País en la primera candidatura de Rafael Correa. Primera candidatura. Ahí fui miembro del Buró Nacional y ayudé mucho en esa campaña porque yo, modestia aparte, lideré la salida de la Occidental del Ecuador. Entonces tenía una imagen muy grande en el Ecuador en ese momento. Y yo me salgo antes de la segunda vuelta, en el 2006, cuando veo que se comenzó a llenar de visitas de gente social cristiana que iban al Buró Nacional a conversar con Correa. Entonces dije yo, ¿dónde estoy? A ver, ¿cómo es esta vaina?
nosotros estamos por acabar la larga noche neoliberal y de pronto estamos repletos de la visita de gente del social cristianismo. Entonces me alejé antes de la segunda vuelta y no volví a tener conversaciones con nadie. En el año 2017, dentro de los estamentos de la Revolución Ciudadana, hubo una cantidad enorme de gente que pugnaban porque yo sea el candidato de ellos. Entonces me mandaron a atacar con los que siempre salen a atacar, a tratar de denigrar mi imagen. Pero mi imagen está allí, mírenme transparentemente. Y me tenían miedo de que yo me les robe las bases. Yo no estoy en un plan político, pero sí estoy en plan de decir lo que le dije una vez a Correa en su administración, que creo que esto resume todo, William. No pongas las direccionales a la izquierda, porque allí pone como en los carros, las direccionales a la izquierda, pero vas a la derecha. Lo que hay que ver a dónde vas. Un gobierno con neoliberales dentro del gobierno, Gustavo Yal, José Serrano, montonera de gente. Augusto, se nos agotó el tiempo. Volveremos a conversar aquí en este informativo y te reitero, me da gusto que nuevamente estés ahí llenándote de salud. Un abrazo, querido Augusto Tandazo, analista jurídico, experto petrolero. Gracias por estar con nosotros esta mañana.